Pues no, chica, ¿cómo quieres que lo llamemos? ¿Escapada exótica con spa? Pues no, lo llamamos explotación, ¿qué es lo que es? Hola, buenas, soy Fernando, bienvenidos a mi canal de cocina. Hoy no vamos a cocinar nada porque vamos a hablar de esto. Esto es un artículo que comenta las condiciones de los becarios en restaurantes con estrella Michelin. Entonces, yo como soy trabajador de ABAC y de Diverso, voy a comentar un poco el artículo y voy a explicar mi experiencia. Hace un año salió un artículo que, resumiendo mucho, explica que las jornadas de trabajo son de unas 16 horas, el sueldo es de 0 euros porque no estás trabajando, estás haciendo una formación, son unas prácticas, y que las condiciones de trabajo son un poco duras. Literalmente dice que te tratan como una rata. ¿Y por qué hablo yo de esto? Pues porque hace una semana ha vuelto a salir un artículo con el testimonio de Adrián, que yo creo que es un seudónimo porque esto en el mundo profesional no se habla de manera tan abierta, explicando su experiencia en el restaurante Azurmendi de Eneco Hacha. Un saludito, Eneco, si nos están viendo. Entonces, Adrián nos cuenta que su día empieza a las 5 de la mañana cuando se levanta para recoger flores. Todo esto es real, ¿eh? No me lo estoy inventando. Cogerlas, desinfectarlas, clasificarlas, etc. El sueldo de Adrián es de 0 euros, porque recordamos que está haciendo prácticas, y no solo es de 0 euros, sino que tiene que dejar un depósito de 100 euros por si rompe algo. Después tiene un horario de trabajo de 12 horas y luego va a hacer compost, que es coger todos los restos orgánicos para hacer abono. Y es que el restaurante Azurmendi presume de una revolución humanística, que no humanitaria, y dice que es el restaurante más sostenible del mundo. La cosa es que Adrián se cansa de las condiciones y decide irse, a lo que le dicen: te puedes ir sin ningún problema, pero esta noche no puedes dormir aquí. Adiós, Adrián. Es muy fuerte. Adrián cuenta pues que se queda en Bilbao solo a las 6 de la mañana, que no conoce a nadie. Un follón, vaya. ¿Qué dicen los chefs? Ya no directamente en Eneco Hacha, sino en general para defenderse de este tipo de condiciones. Dicen que es un proceso de aprendizaje. Yo la verdad es que con esto estoy de acuerdo. Tú cuando empiezas a trabajar en un sitio no puedes pretender el primer día querer hacer todo. Pues el primer día limpias, el segundo también, la primera semana te dejan hacer alguna cosita y poquito a poco vas haciendo cosas hasta que realmente aprendes. Sí que es verdad que los testimonios dicen que a veces la formación es casi nula, pero bueno, yo creo que depende un poco de ti. ¿Qué más dicen? Que es un privilegio. Sí, son restaurantes que son muy top, que no es difícil entrar porque simplemente tienes que aceptar las condiciones, pero bueno, las técnicas que se utilizan, los ingredientes que se utilizan, realmente son de muy buena calidad y es un privilegio. Yo personalmente solo puedo hablar de ABAC y de Diverso. En ABAC tenía un horario de 9 de la mañana a 5 de la tarde y luego de 7 de la tarde a cierre, 12, 1, depende del día. Son unas 14 horas aproximadamente. Mi sueldo era 0 euros porque eran unas prácticas, yo esto ya lo sabía con antelación, y he de decir, que es algo que critican los demás, que la comida era muy decente. Yo recuerdo que había días que comíamos sushi, otros hamburguesas, otros un arrocito así de pescado muy decente, entonces en ese tema, cero problemas. ¿Dónde vienen los problemas? En las condiciones de trabajo. Son 14 horas, es 0 euros y las condiciones de trabajo son muy malas. A mí personalmente no me pasó, pero yo lo he visto con estos ojitos mirando hacia el lado, que a los compañeros de alrededor pues les decían insultos muy fuertes. Eres una mierda humana, no sirves para nada, vaya que te pilla un día así un poco sensible y te hunde en la miseria. En este caso Jordi Cruz hizo declaraciones para defenderse de estas acusaciones y dijo que le molestaba que el trabajo de los stagiaires se entendiera como un abuso. Claro, 14 horas, 0 euros, formación a veces nula, gritos, insultos. Pues no, chica, ¿cómo quieres que lo llamemos? ¿Escapada exótica con spa? Pues no, lo llamamos explotación, ¿qué es lo que es? Otra perlita del amigo. A los jóvenes no podemos formarles bien por el convenio. A ver, yo creo que 14 horas de jornada laboral son más que suficientes para formar a alguien. No sé, que trabaje 8 separando brotes o limpiando ollas y las 6 restantes, pues le formas, digo yo. La verdad es que esto es una opinión mía, pero los abogados laboralistas coinciden. Es ilegal este tipo de jornadas en ese tipo de condiciones. Lo que pasa es que es muy difícil de controlar y se hace un poco la vista gorda. Después de ABAC me fui a Diverso, porque estaba de moda, salía mucho por la televisión, creía que podía ser bueno para mi currículum y la verdad es que las técnicas que utilizaba pues se veían novedosas. Entonces, pues allí que me fui. Total, yo pensé, estoy trabajando 14 horas, más no puedo trabajar. Estoy comiendo rápido en 15 minutos, en menos no se puede hacer. Insultos, pues a mí directamente no, pero el ambiente es un ambiente de mierda. ¿Qué me van a tratar peor? Imposible. Total, que me fui a Diverso. ¿Qué pasó? Que me trataron peor. He de decir que yo en ABAC aprendí, pero las condiciones no eran buenas, la verdad. Mi experiencia en Diverso, pues como comentaba, fue peor. En lugar de 14 horas eran 16
de 9 de la mañana a 2 de la mañana, que yo no sé si sois conscientes de todo lo que es esto, pero es que si tú pones una barra con 24 horas y le ocupas 16, el tiempo que te queda restante es nada. O sea, es que teniendo en cuenta que duermes y comes, no te queda tiempo para nada más. 5 días a la semana, 0 euros, con unas condiciones de mierda. Insultos. ¡Ja! Yo he visto agresiones físicas, he visto que un chaval con la parte de debajo de una olla se queme el abdomen y lo que hay más debajo del abdomen, y que le suelten solo en Madrid, sin ser de Madrid, buscando el médico, que tardó 4 horas en encontrarlo, sin hacerse ningún tipo de cargo. O sea, situaciones muy heavies. David Muñoz también hizo unas declaraciones para defenderse de estas acusaciones y dijo que él no entendía cómo le podían llamar explotador, que él tenía 46 personas y que todas estaban con contrato. Y su pareja, Cristina Pedroche, comentó que en el restaurante de su novio no había stagiairs. ¿Yo qué soy, una farola? Yo no sé si soy una farola, pero tú eres un cobarde, porque te lucras con una actividad que es ilegal y encima cuando te pillan, en lugar de reconocerlo y pedir perdón, dices que todo el mundo tiene contrato. Mentira, porque yo estaba en tu restaurante trabajando como stagiaire. De hecho, en el reportaje que te hicieron en 4 yo salgo por detrás cocinando. Bueno, cocinando lo que me dejarais hacer. Pero yo he estado trabajando en Diverso como stagiaire. Yo sé que son restaurantes muy top y que por 200 o 300 euros puedes tener una experiencia brutal. Consiguen hacer algo que te lo metes en la boca y flipas. Con un maridaje, con un vino, todo correcto. Pero es muy incoherente querer que tu país mejore y que no exploten a tu tía, a tu sobrina o a tu hijo y apoyar este tipo de restaurantes. Partimos de la base de que cada uno puede hacer lo que quiera. Yo lo que haría sería ir una vez para probar, porque es una experiencia única, lo entiendo, pero la próxima vez que lo viera por la calle le diría: eres un explotador y un cobarde. Venga, chao. Ya está aquí el vídeo de hoy. Compartidlo si os ha parecido interesante, ya que es un tema complicado que la gente estaría bien que supiera. Este jueves tenéis el vídeo, como siempre. No os voy a dejar sin vídeo, tranquilos, y hasta la semana que viene. ¡Adiós!